Bendiciones, una feliz semana para ti, tu familia. Tenemos la oportunidad de iniciar esta semana con el permiso de Dios. Y qué mejor que iniciar con las lecturas reflexivas de mensajes selectos tomo 1. Durante esta semana compartiré de la palabra de Dios para animarte, confrontarte y para que tomes decisiones firmes en tu fe. La serie de esta semana titula La ley de la libertad. Y el primer tema, el tema de hoy, lleva como nombre la ley perfecta. La ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus requerimientos. Cada principio es santo, justo y bueno. La ley impone a los hombres obligaciones frente a Dios, alcanza hasta los pensamientos y sentimientos y producirá una convicción de pecado en todo lo que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa, que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. En sus enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. ¿Cuál es esa ley pronunciada en el Sinaí? Usted la puede mirar allá en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 hasta el versículo 17, lo que su Biblia titula los 10 mandamientos. Y no solo allí en Éxodo, sino que es tan importante que el Señor volvió a repetirla en 2 tablas de piedra. En Deuteronomio capítulo 5, desde el verso 7 hasta el verso 21, vuelven a estar esos mismos requerimientos. Por eso Dios hizo una aplicación viviente de aquella ley y cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza para alcanzar la perfección del carácter, y esto convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto, del evangelio que Dios nos ha enseñado. La ley de Jehová es el árbol. El evangelio está constituido por las fragantes flores y frutos que lleva. Cuando el Espíritu de Dios le revela al hombre todo el significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. La fiel descripción de su verdadero estado, hecha por el profeta Natán, movió a David a comprender su pecado y lo ayudó a desprenderse de él. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. Él dijo allá en el Salmo 19, en el versículo 7 en adelante: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que cuando miramos lo que dice el salmista acerca de la ley, que la ley es perfecta, el apóstol Pablo también habla mucho acerca de esta ley.
El apóstol dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? ¿El pecado está en el hombre, no en la ley? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11. El pecado no mató la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo. Ahora estamos libres de la ley, declara él, por haber muerto para aquella en que estaban sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice el apóstol, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo llama la atención de sus oyentes a la ley quebrantada y les muestra en que son culpables. Los instruye como un maestro instruye a sus alumnos, y les muestra el camino de retorno y de su lealtad a Dios. En la transgresión de la ley no hay seguridad ni reposo, ni tampoco hay justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Cuando nosotros, como pecadores, examinamos el gran espejo moral, ¿cuál es ese espejo moral? La ley perfecta, la perfecta ley de Dios. Cuando examinamos ese espejo que está ahí en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, en los pasajes que yo les mencioné anteriormente, podemos ver nuestros defectos de carácter. Nos vemos así tal como somos, manchados, contaminados y condenados. Pero sabemos que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debemos ir más allá. La ley no es sino un ayo para llevarnos a Cristo. Debemos contemplar a nuestro Salvador, que Él es el que lleva los pecados, y cuando Cristo se revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo nos muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de nuestras transgresiones, de los que tomamos una decisión. Así que nosotros necesitamos individualmente prestar atención, aún así dice Jehová, como nunca lo hemos hecho. Y necesitamos también entender que la transgresión de la ley trae unos resultados. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho de albergar,
Adán creyó la mentira de Satanás, las astutas insinuaciones contra el carácter de Dios, y mandó Jehová, dice Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Satanás tentó a Eva, le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 1 al 5. Así que el conocimiento de la culpa era el que Dios no quería que tuvieran nuestros padres. Y cuando ellos aceptaron los acertos de Satanás, que eran falsos, porque Satanás es un mentiroso, un impostor, un calumniador, un engañador. Después de que nuestros padres aceptaron eso, se introdujo en nuestro mundo la desobediencia y la transgresión. Y esa desobediencia, la orden expresa de Dios, y creer la mentira de Satanás abrieron las compuertas a las aflicciones en este mundo. Satanás ha continuado la obra y comenzada en el jardín del Edén. Ha trabajado vigilantemente para que el hombre acepte sus acertos como una prueba contra Dios. Ha trabajado contra Cristo, contrariando los esfuerzos que el Señor Jesucristo hace para restaurar la imagen de Dios en el hombre e imprimir en su alma la similitud de Dios. Por eso la familia humana está en dificultad, debido a su transgresión de la santa ley del Señor. Pero Dios no deja al pecador hasta que le muestra el remedio para el mal. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, el unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El Señor ha aceptado este sacrificio en favor nuestro como nuestro sustituto y garantía, bajo la condición de que recibamos a Cristo y creamos en Él. Así que nosotros, como pecadores, la invitación de Dios en esta mañana es que vayamos a Cristo con fe, que nos aferremos a sus méritos, que pongamos los pecados sobre aquel que lo lleva y recibir su perdón. Así que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría y que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es mi anhelo y mi deseo para ti y para tus seres amados. Que Dios te continúe bendiciendo en este maravilloso día.